excelentísimo señor alcalde de Alaurín de la Torre, don Joaquín Villanova, excelentísimo señor diputado provincial de Cultura y concejal de Patrimonio Histórico, don Manuel López, señores concejales, señoras concejalas del Ayuntamiento de Alaurín de la Torre, de alguno cuya presencia estamos esperando, de algún otro municipio vecino, representantes de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, representantes del Colegio de Periodistas, de la Asociación de la Prensa, de la Academia Malagueña de Ciencias, profesores, representantes de la Universidad, de asociaciones culturales, sociales y cívicas de Alaurín, familia Jiménez Esmerdú, bienvenidos. Amigos todos, conferenciantes, sean bienvenidos a esta gala de entrega del 7º Premio de Investigación Histórica Julián Sesmero Ruiz, una ceremonia que, como es habitual, pretende ir mucho más allá de la simple concesión de este merecidísimo galardón a nuestros dos premiados. Para nosotros, para la familia del benefactor y para la propia institución municipal, es un placer contar con todos ustedes y contribuir a seguir poniendo en valor la magnífica labor que se desarrolla en el Centro de Estudios Locales y Provinciales y de Investigación Julián Sesmero Ruiz. La entrega de este galardón representa, sin duda, el acto principal de este Centro Sesmero, aunque esto no es nada comparado con lo que nos espera en 2024, cuando se cumplirían exactamente 90 años del nacimiento de nuestro benefactor, de mi padre, de nuestro padre, así como 10 años de la apertura del Centro Sesmero. Para el año próximo estamos preparando un extenso programa de actividades que vincule no solo a Alaurín de la Torre, sino también a toda la provincia de Málaga, y estamos entablando conversaciones con distintas instituciones, entidades y colectivos para hacerlo aún más inolvidable. Pero de todo ello ya habrá tiempo de hablar. Como es lógico, hoy toca recordar a viva voz, una vez más, el papel y significación de este Centro Sesmero, su contenido, sus fondos y, por supuesto, reivindicar la figura de su impulsor, quien en 2006 decidió donar toda su biblioteca personal, todo su archivo documental y sus pertenencias artísticas y objetos de interés, frutos de 50 años de actividad periodística, literaria e investigadora. Tras varios años de catalogación, al fin, en primavera de 2011, se firmó el protocolo de cesión del legado, aunque Julián, por desgracia, no pudo ver inaugurada la entidad porque falleció ese mismo 2 de junio. Finalmente, el centro abrió sus puertas de forma provisional a finales de septiembre de 2014. En 2019 pasó a esta misma biblioteca y ya en 2021 se trasladó al Centro Cultural Vicente Alexandre, donde esperamos que tenga el mismo impulso de hasta ahora y que vaya más adelante en un servicio vivo, dinámico y útil para la sociedad. Pero realmente la familia aspira a tener el emplazamiento definitivo que siempre hemos deseado, proyecto en el que trabaja la Concejalía de Patrimonio y que no es otro que la antigua Cámara Agraria de la avenida Juan Carlos I. Confiamos en que ahora que se va aclarando el entramado administrativo que tenía bloqueado el futuro de ese edificio, por fin se vea la luz al final del túnel y el Centro Sesmero ocupe el digno lugar que merece, sin menospreciar, por supuesto, los otros 3 que ya he conocido. El legado Sesmero, que hoy tiene como coordinador al arqueólogo y archivero José Antonio Santamaría, autor de varios libros también, y recoge el testigo del anterior responsable, José Manuel de Molina, es una joya que todos conocen, que muchos conocen, pero que debe ser más conocido, que necesita un empujoncito para llevarlo a más sitios y extenderlo a más ámbitos, sobre todo el educativo, el universitario, el escolar, el académico, el docente. Y por eso les pido a todos ustedes, sobre todo los que nos visitan por primera vez, que hagan llegar este mensaje. El premio de investigación seguirá su camino año tras año, así como otros muchos proyectos, como la Jornada de Investigadores, y muchos más, pero el trabajo del día a día que se genera en el Centro Sesmero puede y debe ser más explicado, porque es probablemente el archivo histórico de la Málaga del siglo XX más importante y completo que existe en toda Málaga. Desarrollar la web, revitalizar el espacio como lugar de encuentro, historiadores, estudiantes, son algunos de los objetivos que se alzan como imprescindibles y que a buen seguro se van a llevar a cabo con sabiduría, aunque con el cumpleaños feliz que entonaremos en 2024, estoy convencido de que el Centro Sesmero tendrá la oportunidad de ir mucho más allá, en lo geográfico y en cuanto a visibilidad social. Y dicho lo cual, comenzamos el acto propiamente dicho. Hemos querido, lo habrán visto en las imágenes que teníamos, hemos querido dedicar esta ceremonia a la inolvidable María Teresa Campos, fallecida en septiembre del año pasado, y que fue una de las más importantes comunicadoras españolas del siglo XX,
y las 2 primeras décadas del XXI. Maritere, como era conocida en nuestra tierra, constituye uno de los mejores ejemplos de esa magnífica cantera de locutores y periodistas que fue Radio Juventud, como bien sabe y ha escrito nuestro profesor Juan Tomás Luengo, y ya nos demostró en 2017 cuando ganó el segundo premio Sesmero. Y seguro que Guillermo Jiménez también tiene un arsenal de historias que contar en este sentido de la radio. La Campos, que fue una adelantada a su tiempo en muchos aspectos, debutó en Radio Juventud de Málaga, La Voz de Málaga, a sus tiernos 18 años, en 1959, y a primeros de los años 80 dio el salto a nivel nacional y marchó a Madrid para enrolarse en Televisión Española. Lo ocurrido después ya lo conocen. Fue una de las más reconocidas periodistas de las siguientes décadas y llegó a presentar programas de la máxima audiencia, como Pasa la Vida. Feminista y defensora a ultranza de su familia, Maritere nunca olvidó a su querida Málaga y vino siempre que pudo, aunque fuera de incógnito o por unas pocas horas para ver su Semana Santa o quedar con antiguos compañeros y amigos. Y siempre profesó un amor tremendo por sus compañeros de Radio Juventud, a los que jamás olvidó, y por mi padre y mi madre en particular. Fue mi padre, que tenía vocación de cazatalentos, uno de los que sabía del potencial comunicador de la Campos. Coincidieron en Radio Juventud entre 1959 y 1981, con un paso de varios años por Cadena COPE o Radio Popular, junto con otro grande como Diego Gómez. En el 59 ella tenía 18, mi padre 25, por lo que prácticamente la adoptó y ayudó en su formación y perfeccionamiento, aunque ella ya trajera el talento de serie. Mi padre siempre fue consciente de la enorme valía de María Teresa Campos, y valga para ello una anécdota. Todos los que trabajaban en Radio Juventud tenían la encomienda de los jefes de preparar bien los textos, retocarlos, reescribirlos, adaptarlos bien a la cadencia y el lenguaje de radio, y familiarizarse con las frases para no cometer errores y para no caer en la lectura mecánica o de papagayo. Todos menos Maritere. Entraba al locutorio sin haber leído ni una sola coma. Eso era un riesgo, pero su talento le permitía salir airosa y bordar cada locución sin cometer errores. Un día, mi padre quiso tomarle el pelo, hacerle un troleo, como se dice ahora. Le escribió un texto para una noticia con un contenido demencial, surrealista, imposible, como si fuera escrito por Groucho Marx. Algo parecido a lo que hace Jim Carrey en la película Como Dios para fastidiar al presentador del informativo. Pero no, con la Campos no. Ella supo separar la paja del trigo, la paja del grano, y no cometió ni un solo error ante la perplejidad de mi padre y del resto de compañeros al otro lado de la pecera. Cuando ella salió del estudio hecha un basilisco, al ver las caras de unos y otros, supo perfectamente de quién vino la broma y decidió que era mejor echarse a reír. Por eso, cuando María Teresa confesó a mi padre que en Madrid la querían fichar, mi padre no lo dudó y dijo textualmente: vete, vuela, que aquí ya has tocado techo. Algo muy parecido a lo que le ocurrió al gran Paco Pérez Brián, o Paco Pérez Bryan, otro producto de la cantera radiofónica malagueña, el inolvidable creador del búho musical o de 4 a 3, y que formó parte de aquella generación que surgió con la FM, como Pepe Lu Ramos o Juan Carlos Tirado, aquí presente entre otros muchos. Y ahora que digo Pepe Lu Ramos, me dijo que iba a venir, yo creo que está aparcando, pero bueno, yo lo aprovecho y lo cuento. Permitidme una pequeña anécdota que pasó con él, con mi mujer, Paloma, aquí presente, y con Maritere Campos. Fue un lunes santo, 2019, cuando Pepe Lu y Paloma coincidieron en la Casa Hermandad del Cautivo. Él como primer teniente hermano mayor y responsable de atender a los medios, y ella para cubrir para Canal Sur Televisión los momentos más emotivos previos a la salida del lunes santo. Allí estaba la Campos. Pepe Lu, sin cortarse un pelo, se llevó de la mano a mi mujer, la puso enfrente de María Teresa y le dijo: te presento a Paloma Prada, la nuera de Julián Sesmero. Y de pronto abre los ojos María Teresa y dice: ¿con que tú eres su nuera? Hija, qué guapa eres. Y le dio un abrazo casi de madre. Y yo creo que de ese día la adoptó. Y por supuesto, la Campos tenía devoción por mi madre. Hasta el punto de que una vez mi madre estuvo de público en un programa de ella, estuvo de público, y pese a lo poco que le gustan las entrevistas, que le pongan un micro delante, llegó Maritere y le hizo una entrevista llamándola mi Fela. Así ocurrió. Juan Carlos, por favor, pase por aquí. Si no es... Eso es. Es que ha llegado Juan Carlos Maldonado, concejal de Mija, que le damos la bienvenida, que prometió estar aquí también un rato con nosotros. Juan Carlos, además, mi padre era amigo íntimo de otro periodista ilustre malagueño, mijeño, Joaquín Maricán Alarcón, cuya casa tiene una placa muy bonita dedicada.
Muchas gracias por la asistencia. Y aquí lo vamos a dejar porque sobre este gigante de la comunicación podríamos estar horas hablando. Le dejamos con este pequeño homenaje, hecho con todo cariño y montado por nuestro querido compañero Jesús Cabrera, de Torrevisión, y para el cual hemos utilizado fotografías propias, cedidas por Juan Tomás, y también extraídas de la red. Como son propiedad de otras instituciones, hacemos constar que este vídeo solo se verá aquí. Así que, dentro vídeo, por favor. Español Pop, la voz de Cecilia. Cecilia, después de triunfar ruidosamente en el Teatro Cervantes ayer por la mañana. Cecilia, encantada de poderte brindar el micrófono de este programa que está totalmente dedicado a la música joven española. En principio quiero decirte lo que ya te dije ayer, que estoy francamente muy emocionada del público de Málaga, estoy muy contenta. Yo me alegro muchísimo y ahora quisiera que habláramos un poquito de tus canciones y de cómo eres tú. Por ejemplo, en primer lugar, ¿por qué cantas, Cecilia? Realmente... Pasa la vida, pasa la vida, pasa la vida con su ideal cortejo de ilusiones. Pasa la vida con su ideal cortejo de ilusiones. Pasa la vida. Bueno, esperamos que haya gustado este vídeo de homenaje a María Teresa Campo, cuya familia nos llamó hace unos días para excusar su ausencia por motivos profesionales, pero que expresó con mucha emoción su agradecimiento por haber dedicado esta ceremonia a su memoria. De modo que, de una forma u otra, tanto Carmen como Terelu y el resto de la familia están ahí hoy aquí, perfectamente representadas. Antes de dar lectura al acta del jurado, en el que figura la concesión del Premio Sesmero en su 7ª edición, a nuestros dos protagonistas, permítanme también que dedique un par de minutos brevemente a otras dos personas a las que queremos recordar y que verán en esta sucesión de imágenes. El primero de ellos es el artista y académico de San Telmo, Pepe Bornoy, que por desgracia nos dejó hace un par de semanas. Su nombre real era José Manuel Cuenca Mendoza, pintor, poeta, impresor y diseñador gráfico, y estaba catalogado como uno de los artistas malagueños más significativos y prolíficos de los últimos 60 años. Por suerte, él también nos deja un legado artístico inmenso y la fortuna de poder ver una impresionante exposición de arte digital en el Centro Cultural Provincial, inaugurada el otro día, en calle Ollerías, en la capital, que invito efusivamente a que la conozcan, en la que estuvo muy enfocado hasta que prácticamente se marchó. Hasta el último día, hasta el último minuto, estuvo enfocado en la perfección absoluta en la organización. Y si no, que se lo digan a Paco Morales, académico que ha llevado la comisaría. Pero Pepe fue uno de los mejores amigos de mi padre y también de mi madre, y juntos emprendieron multitud de trabajos y proyectos. Los dos crearon el Diccionario de Pintores, Escultores y Grabadores de Málaga siglo XX. Se editó en el 2009, de cuya ilustración, diseño y edición, y más de una bronca amistosa,
fue responsable Pepe por encargo de la institución. Se da la circunstancia, además, de que Julián Sesmero escribió 2 libros dedicados por entero al propio Bornoy, uno en los años 70 y otro en los años 90. Bornoy nunca dejó de tener relación con la familia Sesmero y por eso decidió en febrero de 2012, hace muy poquito, donar al Centro Sesmero una colección de 20 obras de arte digital, la cual va a ser expuesta, lo anuncio ya, a lo largo de 2024 en conmemoración del 10º aniversario del Centro Sesmero. Por último, queremos rendir homenaje póstumo a un buen amigo de esta casa, Ángel Doctor Fortes, nuestro recordado e intrépido fotógrafo, creador del Ágora de Alhaurín y conocido por sacar, mejorando lo presente, que hay muchos fotógrafos muy buenos aquí, algunos excepcionales, las mejores fotos de nuestros actos y eventos de Alhaurín de la Torre. Ángel, que hace honor a su nombre, no lo olviden, se nos fue repentinamente hace justo un año, cuando no se esperaba. Y justo en esos días prenavideños que tanto gustan por el ambiente, pero que por desgracia nos van a recordar a él siempre. Ángel y mi padre tenían larguísimas conversaciones sobre arte, cultura, periodismo y de lo que fuera, cuando él regentaba un pequeño negocio de mensajería. Y allí trabaron gran amistad. De Ángel siempre recordaremos su brillante y fino sentido del humor, que no todo el mundo entendía, y su irremediable acento catalán, tan inconfundible como el de Eugenio el humorista. Pero su generosidad extrema era una de sus divisas, además de su compañerismo. Por eso, para cerrar este capítulo de homenajes, que seguro que secundáis todos los aquí presentes, pido un fortísimo aplauso para Pepe Bornoy y para Ángel Doctor. Y ahora sí, procedo a leer el acta como secretario del jurado del 7º Premio Sesmero, que dice así. Reunido el jurado de la 7ª edición del Premio de Investigación Julián Sesmero Ruiz, que convoca al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, bajo la presidencia de Manuel López Mestanza, concejal delegado de Patrimonio Histórico del mismo, tomando nota el funcionario municipal Julián Sesmero Carrasco, en calidad de secretario, se reciben las distintas valoraciones de las y los componentes del jurado, a los que se da las gracias por su esfuerzo y colaboración altruista en esta nueva convocatoria, que ha destacado por el altísimo nivel de los estudios presentados a concurso. Una vez que se procede a la suma de las votaciones, se produce un empate exacto a puntos entre los siguientes trabajos: Para siempre jamás y Radio Málaga, de los cuales las y los componentes del jurado destacan su enorme calidad, los descubrimientos aportados, la cantidad y variedad de fuentes empleadas, así como su presentación y estructuración. Debido a estas circunstancias, se decide que el premio sea compartido entre ambos autores, ex aequo. Se procede a continuación a la apertura de los sobres de autoría, resultando obras de, respectivamente, Salvador David Pérez González y Juan Tomás Luengo Benedicto, lo que se firma en Alhaurín de la Torre a las 5:25 del 26 de septiembre de 2023. Así que, una vez leída el acta, y me gustaría pedir la presencia de los 2 premiados, Juan Tomás y Salvador, así como la del alcalde, Joaquín Villanova, del concejal de Patrimonio, y de Fela Carrasco también, para que hagan entrega de los trofeos y cheques a los galardones. Pueden ir subiendo, por favor. Yo lo quito, yo lo quito. Es que piensen que es la primera vez que se empata. La primera vez que se empata en este premio Sesmero. Así que hay mucha calidad junta, ¿eh? Sí, de Clarminia Serrano, que es ceramista de Alhaurín de la Torre, del Romeral, que siempre todos los años tiene a bien prepararnos este lindísimo bajo relieve. Pues sí,
tú te quedas conmigo, pero entrégalo porque te toca empezar. Así que suelta los bultos, Salvador, que te toca estar aquí en un momento. Bueno, muy rápidamente, Salvador David Pérez González tiene 45 años, estudió Historia en la Universidad de Málaga y actualmente es profesor de enseñanza secundaria del Instituto Fuentelucena de nuestro vecino y hermano municipio de Alhaurín el Grande. Realizó los cursos de doctorado en la Universidad de Málaga y es experto en patrimonio y gestión cultural por la Universidad de Sevilla. Su tesis doctoral fue dirigida por la catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Málaga, Marion Reder Gadow, que por cierto, tenemos sorpresas para el año que viene, ¿verdad?, con algo que va a ser muy grande para el Centro Semmero. Marion Reder es una académica de Sant Telmo muy vinculada a esta casa. Salvador ha publicado una treintena de artículos de investigación y ha intervenido desde hace 21 años en congresos, muchos de ellos de carácter nacional e internacional. Ha participado en los que han convocado instituciones como el Ministerio de Cultura, la Complutense de Madrid, la Universidad de Málaga, la Pablo Olavide de Sevilla o la de León. A lo largo de su investigación, de su labor como investigador, ha recibido numerosos premios. El trabajo execuo que hoy se presenta aquí se llama Por siempre jamás y, ojo, se centra en el estudio de una interesante fuente histórica que hasta ahora había permanecido inédita, el tomo sexto de los bienes del mayorazgo de Sabiniano Manrique de Lara. Sin querer hacer spoiler, palabra que está de moda, les diré que esta fuente documental fue hallada de forma fortuita y realmente singular que daría para una serie de Netflix. Fruto de ese manuscrito han aparecido nuevas líneas de investigación sobre la economía y la sociedad de la época de finales del XVI y primeros del XVII, si no me equivoco, la toponimia, la vida cotidiana y la genealogía de Málaga. Y hasta aquí puedo leer. Así que le dejo con la intervención de Salvador David Pérez González. Bueno, buenas tardes. Señor alcalde de Alhaurín de la Torre, señores concejales de la Torre, señor alcalde de Alhaurín el Grande, señores concejales de Mija, queridos amigos, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí acompañándome y en primer lugar quiero agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y al Centro Semmero la promoción de la investigación histórica que realizan en Málaga con la convocatoria de este premio y, como no, al jurado por la benevolencia que he tenido galardonando mi obra, al igual que la de Tomás Longo, a quien aprovecho también para felicitar. Si para un historiador siempre es un honor recibir un premio de investigación, ya que indica que algo has hecho bien en tu tarea de estudiar el pasado, para mí recibir este premio, en concreto el Semmero, y hacerlo aquí en Alhaurín de la Torre, me hace doblemente feliz. Y no piensen que mis palabras de hoy son huecas florituras. En primer lugar, porque conozco la obra de Julián Semmero y en mis años universitarios la labor de divulgación de la historia de este periodista a través de Sur y de sus coleccionables como Málaga en el recuerdo, Barrios de Málaga, Personajes de Málaga o Hechos y Curiosidades de Málaga influyó sumamente en mí. Si hoy soy quien soy e investigo la historia es tal vez porque obras como la suya me aportaron conocimiento y me plantearon muchas preguntas que quise resolver, investigando primero en los archivos de mi entorno más cercano, de Málaga. Luego vendrían otras preguntas más difíciles de resolver, otros temas más complejos y otros archivos más lejanos. Pero ahí quedó aquel primer impulso y me siento plenamente orgulloso de ello. Por otro lado, todos sabéis lo que Alhaurín de la Torre representa en mi vida y especialmente los amigos que, como José Manuel de Molina, Carlos San Millán, Manuel López, comparten desde aquí conmigo el amor por la historia, o como en el caso de Merche López y Salvador Aragón, el interés por divulgarla en la prensa, tal y como hizo en su vida Julián Semmero y tal y como hacen ellos a través del Lugar de Encuentro en sus ediciones en papel y digital. Pero hoy estoy aquí para hablar de otros temas y concretamente de mi trabajo, el fortuito hallazgo en el verano de 2015 del tomo sexto del mayorazgo de Sabiniano Manrique de Lara dio pie a mi investigación, una investigación que he querido titular Para siempre jamás, ya que esta fórmula figuró entre los siglos XVI y XVIII en todas las escrituras de fundación de mayorazgos españoles. Su uso ingenuo hoy a nuestros ojos mostraba la voluntad que los nobles tenían de establecer un vínculo de posesiones perpetuo e indisoluble, destinado a preservar la riqueza de su familia, que debía ser heredada por el mayor de los hijos, de ahí el nombre de mayorazgo. En las páginas de Para siempre jamás me he ocupado del contenido de este maravilloso manuscrito que muestra no solo buena parte de la economía y la sociedad de la Málaga del Barroco, sino también de otros aspectos de gran interés relacionados con la toponimia, la vida cotidiana o la genealogía de la antigua Guarrería, y especialmente
de 3 de sus pueblos, de Coín, de Guaro y de Alhaurín el Grande, unidos por una olvidada familia de la nobleza malagueña, los Manrique de Lara. Explicar cómo llegué a conocer este documento sería largo, por eso trataré de resumirlo. Hace más de 8 años un buen amigo que por aquel entonces terminaba como yo su tesis doctoral me llamó para contarme emocionado que la web de una conocida librería anticuaria de Madrid mostraba lo que creía era un hallazgo de primer orden para conocer la edad moderna en Málaga. Interesado por su historia me apresuré en pinchar el enlace que me mandaba en cuanto colgó y he de reconocer que ya desde la primera imagen corroboré plenamente su opinión. El documento era un lujoso volumen. Los laterales de sus tapas presentaban pequeños cierres metálicos de bronce con forma de concha, mientras que el revestimiento interior estaba decorado con el típico papel de aguas de colores que se usaba a comienzos del siglo XVIII. El lomo, orlado en dorado, estaba cruzado por nervios horizontales. Sobre un fondo de color rojo y con palabras estampadas en oro figuraba la leyenda Mayorazgo de Don Sabiniano, y en un lugar inmediatamente inferior otro tejuelo de iguales características llevaba escrito Tomo 6. La web solo mostraba algunas fotos de las páginas interiores que a simple vista parecían escritas con tinta ferrogálica y en una impecable escritura humanística. Algunas de las letras capitales estaban decoradas profusamente con motivos que recordaban a la célebre iconología de Cesare Ripa, autor italiano que entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII dio forma a las representaciones de las virtudes, los vicios, los sentimientos y las pasiones humanas, consiguiendo un enorme eco en toda Europa. Sin duda, y coincidía en esto con mi amigo, había algo único y singular en aquel manuscrito. Los dos estábamos fascinados por hallarnos ante un magnífico espejo en el que había quedado reflejado buena parte del barroco malagueño. Tras meditarlo largamente, nos convencimos del providencial interés y de su providencial interés y decidimos lanzarnos a la aventura de rescatar el manuscrito y solicitar que alguna institución pública lo adquiriera y lo hiciera accesible en el archivo. Durante semanas y con paciencia y humildad pegamos en muchas puertas. Tuvimos que soportar la tediosa modorra en la que el mes de agosto sumerge a Málaga. Realizamos múltiples llamadas de teléfono, redactamos no pocos correos electrónicos y recibimos algunas respuestas, si bien la mayoría eran evasivas y titubeantes. No por ello cesamos en nuestro empeño, para el que contamos con 2 valiosas ayudas, la de Manuel Molina Gálvez, bibliotecario por aquel entonces de la Diputación Provincial de Málaga, y la de Francisco de la Rubia Jiménez, concejal de Guaro. Hoy quiero agradecer y reconocer públicamente el interés de ambos. Por fortuna, he de decir que incluso en los momentos en los que parecía que no conseguiríamos nuestro objetivo, una importante institución aquí representada siempre tuvo su puerta entreabierta para el proyecto. Era la Diputación Provincial de Málaga. Por suerte para todos, la gestión culminó con éxito y el tomo 6 del Mayorazgo de Sabiniano Manrique de Lara pudo ser recuperado para el patrimonio documental de nuestra provincia. Tras varios meses de espera, el libro fue adquirido por el ente supramunicipal y el 25 de abril de 2016 ingresaba definitivamente en los fondos de la Biblioteca Cánovas del Castillo, siendo catalogado en la sección manuscrito de la Sala Andalucía, donde ha permanecido desde entonces. Su contenido, de un valor incalculable para conocer la Málaga del siglo XVII, aguardaba la ocasión de que alguien lo estudiase en profundidad y diera a conocer los secretos que contiene. Y ese momento llegó este verano, cuando decidí sumergirme en esta tarea. Fruto de ella pude conocer que Garci Fernández Manrique de Lara, primer corregidor de Málaga y alcaide de las fortalezas de la Alcazaba y Gibralfaro, fundó en 1494 un mayorazgo. Este se vio incrementado en el siglo XVI con nuevas propiedades por su hijo Íñigo Manrique y finalmente por Sabiniano Manrique de Lara, creador en 1675 un nuevo mayorazgo que agrega sus bienes a los de los otros 2 mayorazgos anteriores. El beneficiario de este vínculo nobiliario sería su sobrino Rodrigo Manuel Manrique de Lara, figura muy relevante en la España de Carlos II y hombre de confianza del conde de Oropesa. Volviendo al manuscrito, debemos decir que consta de varias partes. En primer lugar está la que se encarga de describir la fundación del mayorazgo y los bienes que lo integran. En ella se alude a la creación del vínculo por Sabiniano Manrique de Lara, destacando la condición de éste como caballero de la Orden de Calatrava, miembro del Consejo de Felipe IV y gobernador y capitán de las Islas Filipinas, quien se hallaba sin herederos forzosos en quienes pudiesen recaer los bienes y posesiones. A continuación, el manuscrito
cita uno por uno los bienes que formaban parte del nuevo mayorazgo, aludiendo a la fecha efectiva de fundación del mismo, el 14 de noviembre de 1675, y el largo proceso de protocolización de la escritura en Málaga, ante el escribano Antonio Vargas Machuca. Cerrando esta primera parte nos encontramos la anotación de los diferentes sucesores en el mayorazgo, que serían Íñigo de la Cruz Manrique de Lara, conde de Aguilar y Frigiliana, señor de los Cameros, fue hijo de Rodrigo Manuel Manrique de Lara. María Augusta Vignacor Arenberg Manrique de Lara, condesa de Aguilar y Frigiliana, princesa de Braganzón y Lannoy, y por matrimonio duquesa de Montellano. Es sobrina del anterior. Álvaro de Solís Vignacor y Fols de Cardona, duque de Montellano, conde de Aguilar y Frigiliana y conde de Saldueña. Es hijo del anterior y de Alonso Vicente de Solís y Fols de Cardona, duque de Montellano, que ocupó, entre otros cargos, el de virrey de Navarra. María Vicenta de Solís Vignacor Laso de la Vega, duquesa de Montellano, marquesa de Miranda de Auta, condesa de Aguilar y Frigiliana, y por matrimonio con Carlos Gutiérrez de los Ríos y Sarmiento, duquesa de Fernán Núñez. Es la hija del anterior y la última poseedora del mayorazgo, ya que durante su vida se procedió a la abolición de estos vínculos nobiliarios. Quiero destacar especialmente la gran cantidad de bienes de esta noble, que fue pintada incluso por Goya junto con su marido. La segunda parte del manuscrito se ocupa de los censos del mayorazgo contenido en el tomo 6. En ella aparecen las propiedades comprendidas en el volumen, que suman un total de 26, ordenadas de forma correlativa. Las números 1 y 2 se encuentran situadas en Alaurín el Grande, la 3 en Guaro, y las comprendidas entre los números 4 y 26 corresponden a Coín. Existe un registro individual de cada una de estas posesiones. Las tipologías recogidas son la de casa, solar, cortijo, molino, huerto, olivar, tierras y viña. Después de lo expuesto, resulta más que evidente el interés que el manuscrito posee para el estudio de la historia del pasado de Málaga y especialmente de su garbía. Un hecho que ofrece un valor añadido al documento es el de que no tengamos noticia de que el resto de los tomos de la colección se hayan conservado. Por último, quiero destacar la importancia del manuscrito, cuya transcripción completa he adjuntado a mi trabajo, con los índices que permiten su correcta utilización. Esta ha sido una labor sumamente laboriosa, pero considero que es el principal mérito, si acaso el único, que tiene mi trabajo. Además de servirnos para conocer la historia de la casa de los Manrique de Lara y sus posteriores fusiones con el Ducado de Montellano y el Ducado de Fernán Núñez, el tomo 6 del mayorazgo de Sabiniano Manrique de Lara es sumamente importante para la historia local de los pueblos que aparecen reflejados y ofrece grandes posibilidades para adentrarnos en la Málaga de los siglos XVI, XVII y XVIII. Es un fabuloso instrumento de gran importancia para acercarnos a la toponimia rural y urbana. Prueba de ello es que recoge la existencia de casi 100 topónimos, 25 en Alaurín el Grande, 14 en Guaro y 50 en Coín. También nos permite conocer la economía agraria practicada en la zona. Junto a las huertas de riego, las tierras de más valor, la mayoría de los censos nos muestran una rudimentaria agricultura extensiva de secano, en la que predominan los olivares y de forma especial las viñas, sobre todo en las zonas altas y escarpadas, que frecuentemente son denominadas como de tierra-monte. Por lo demás, el manuscrito posee un evidente interés genealógico, permitiéndonos conocer e identificar los nombres, apellidos y parentesco de los arrendatarios de las tierras de la familia Manrique de Lara. Ahí aparecen buena parte de los vecinos de Coín, Alaurín el Grande y Guaro entre 1570 y 1717, y en muchos casos vemos generaciones enteras de familias que durante largos periodos de tiempo trabajan en estas tierras, legándolas a sus descendientes. Gracias al documento conocemos el nombre de 72 vecinos de Alaurín el Grande, de 79 de Guaro y de 238 de Coín. Rastrear esta información y cruzarla con la procedente de otros registros como el Archivo Histórico Provincial de Málaga plantea interesantes y sugerentes perspectivas que pueden ser aprovechadas en el futuro para otros estudios históricos de muy diversa índole. Y más si tenemos en cuenta que el tomo 6 solo recoge 26 propiedades. Sabiendo que existieron un total de 31 tomos, podemos deducir que fácilmente el mayorazgo superaba las 800 propiedades, de las que solo conocemos algo más de un 3%. Sin duda, queda mucho trabajo por hacer. Cerrando este apartado, no debemos olvidar que a lo largo de los más de 400 folios también vemos desfilar a instituciones civiles como los concejos y justicia de las villas, y religiosas, conventos, parroquias, ermitas, hermandades. Son datos de gran interés para conocer el funcionamiento, la riqueza y las características de las entidades citadas. Por otra parte,
y debido a diferentes razones son muchos los lugares y personas citados que escapan al ámbito de la Garbía. No solo hay constante referencia a la ciudad de Málaga, sino también a otros lugares como Baza, Granada, Sevilla, Alcalá del Valle, Medellín, y esto solo por poner algunos de los ejemplos. Por todo lo expuesto y en su conjunto, este estudio traza a grandes rasgos un magnífico fresco que nos permite comprender el funcionamiento y administración de los bienes nobiliarios, algunos de los principales cambios acaecidos en el urbanismo, en la economía, en el comercio y en la organización política y administrativa de una parte muy significativa de la actual provincia de Málaga. No podríamos culminar nuestro resumen sin decir que durante el antiguo régimen el censo resultaba muy apropiado para la explotación de los bienes de las casas nobiliarias. Para comprender bien su funcionamiento, debemos tener en cuenta que los bienes sujetos a los censos pasaban a tener dos dominios. Uno, el llamado dominio directo o propiedad, que quedaba en manos del propietario, generalmente un noble o una institución religiosa, mientras que el segundo, el dominio útil, lo disfrutaba el arrendatario, de forma indefinida y en la práctica perpetua, ya que podía dejar este dominio en herencia o incluso venderlo bajo ciertas condiciones. Así, una gran masa campesina pudo disfrutar de tierra a cambio del pago de una cantidad anual, que podía afrontarse de manera satisfactoria. Por su parte, los privilegiados, muchos de ellos asentistas, rentabilizarían así no solo sus mejores tierras de cultivo, sino que, ya que también disponían de enormes extensiones que por sus características no ofrecían a priori buenas rentabilidades, y el censo, como en este caso, les permitió tenerlas en explotación. La llegada de la edad contemporánea cambiará para siempre el modelo social y económico vigente. Las desamortizaciones y el fin de los mayorazgos beneficiaron a la naciente burguesía, que se apropiará del poder político y económico a lo largo del siglo XIX. Voy concluyendo mi intervención. Aquel amigo al que me refería al comienzo de mi discurso, el que me descubrió la existencia del documento que he estudiado, guarda en su interior a un incauto a quien le hace inmensamente feliz en la tarea de escribir historia. Me cuenta preocupado de cuando en cuanto que su labor no lo deja completamente satisfecho, ya que sabe que en su tarea comete fallos imperceptibles para el lector, pero imperdonables para él. No obstante, comienza a tomarse la vida con cierta filosofía, porque con el paso del tiempo ha aprendido que ninguno de los temas que estudia se cerrará definitivamente, ya que siempre será susceptible de volver a ser analizado con nuevos datos o desde otras perspectivas. Aquel amigo es el autor de Para siempre jamás, y soy yo, y podría ser cada uno de los que, como yo, alguna vez os habéis preguntado ¿para qué sirve la historia? Junto a la esperanza de que en el futuro puedan localizarse el resto de los volúmenes del mayorazgo de Sabiniano Manrique de Lara, quiero mostrar hoy ante este público un último deseo. Existe en Alhaurín de la Torre una vivienda nobiliaria singular, la llamada Casa del Conde, que fue durante 2 siglos el centro de la vida del Albaicín, el hoy llamado Barrio Viejo, y que perteneció a los duques de Fernán Núñez, los últimos poseedores del mayorazgo de Sabiniano Manrique de Lara, antes de que la vendieran. Estos mismos nobles también vendieron el palacio de la duquesa de Montellano de Alhaurín el Grande, en el que nacieron algunos de los más importantes personajes de la España de los Austrias menores. Ambos conjuntos presentan, tanto desde el punto de vista histórico como desde el arquitectónico, un más que evidente interés que merecería ser tenido en cuenta. Creo que cualquier historiador debe tener un compromiso firme con el presente y con la sociedad en la que vive, y debe soñar también un futuro mejor en el que el desarrollo conviva con el estudio del pasado. Déjenme que me atreva hoy a soñar. Ojalá que ambos enclaves, la Casa del Conde de Alhaurín de la Torre y el Palacio de Montellano de Alhaurín el Grande, unidos en el pasado por la historia del mayorazgo de la familia Manrique de Lara, puedan ser rehabilitados para el uso y el disfrute de la sociedad, una sociedad que debe conocer su historia y salvaguardar el patrimonio que los siglos le han legado. Muchas gracias. Queremos dar también la bienvenida a título particular del alcalde de Alhaurín el Grande, Antonio Bermúdez, que ha venido expresamente para estar un rato acompañando a Salvador y visitando Alhaurín por primera vez, por lo menos en este evento. Así que le damos la bienvenida también, por supuesto. Sobre la Casa del Conde hay mucho que hablar, Salvador. Aquí hay, vamos, te pueden contar gestiones durante años con la Junta de Andalucía para recuperar ese documento, ese espacio, y alguna buena noticia vendrá seguro.
Igual que da la cuenta al alcalde dentro de un rato, pero vamos, que se lleva trabajando en eso, si no 20 años, 18, pero más de 20 años. Y la respuesta siempre ha sido no de otras autoridades, con lo cual aquí más empeño, imposible. Pero está bien que se recuerde, está bien. Por supuesto que sí. Bueno, Juan Tomás Luengo Benedicto es periodista ya jubilado y exprofesor asociado de periodismo en la UMA desde 2009, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra en el 81 y también en Derecho por la UNED en el 99, es doctor en Comunicación por la UMA a partir del 2016 por su tesis Evolución de la oferta radiofónica local, el caso de Radio Juventud de Málaga, 1954-79, que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude y que también ganó el segundo premio Semmero de investigación en 2017. Allí, en ese trabajo, lo recordarán, se habló sobre los grandes de la radiofonía malagueña, entre otros Semmero, María de Campos, Diego Gómez y un larguísimo etcétera. Luengo ha ejercido siempre como periodista, con mayúsculas, con la P bien fuerte, como Pamplona, prácticamente, ¿no? Periodista, siempre presume de la palabra. Vinculado a la radio principalmente, aunque también ha dirigido medios de comunicación audiovisuales como Cadena Cope Vitoria, Onda Cero en Navarra, Cadena Ser en Calatayud y en Zaragoza, Local y Televisión en Málaga, fue director de expansión en Kiss FM, Prensa FM y director gerente, su último trabajo en el medio público Torremolinos Televisión. Su trabajo Radio Málaga aborda el nacimiento, desarrollo y evolución de los primeros 50 años de historia de la emisora decana de la ciudad, Radio Nacional de España, y cómo en plena guerra civil se produjo el paso de una emisora privada comercial llamada Radio Málaga EJ9 a quedar adherida a la nueva red de estaciones oficiales de radio creadas, establecidas por el régimen franquista y que había sido creada en el año 37 bajo el nombre RNE. La obra constituye el primer análisis monográfico y específico de la que fue principal emisora de referencia de Málaga durante buena parte del siglo XX, en la que se formaron, entre otros, grandes profesionales como Matías Prats Cañete, iniciador de la saga de los Prats, y Juan Martín Navas, uno de los históricos locutores deportivos que muchos conocemos por esa voz tan singular. Y es que Málaga ha sido cantera siempre de enormes comunicadores del medio radio, tanto en Radio Nacional de España como en Radio Juventud y también, por supuesto, en Radio Popular. Pero vamos a dejar que nos lo cuente mucho mejor. Un fuerte aplauso para Juan Tomás Luengo. En primer lugar, muchas gracias por el galardón que comparto con Salvador, que le doy también la enhorabuena por el extraordinario trabajo y realmente un trabajo de investigación, eso sí que es un trabajo de investigación histórico, ¿no? El mío es más reciente, porque yo he hablado al final del siglo pasado, tú te has remontado ahí unos siglos atrás y fíjate lo difícil que es eso, cuando realmente incluso buscar en el siglo pasado pues, resulta complicado, ¿no? Porque los testimonios son escasos y los documentos muchas veces faltan, pero ya voy a hablar ahora de las ventajas que he tenido para poder llegar al final de este trabajo, que para mí es un poco el colofón también después de mi jubilación el año pasado, porque tenía ahí en mente completar un poco la historia de la radio en Málaga, que aún falta por completar, y yo lanzo un reto también aquí a la Fundación, a Legados Semmero, mejor dicho, ya que habéis hablado, Julián, de que el año que viene, efectivamente, 90 años de tu padre, pero son 100 años también de la radio. El año 24 será 100 años, se cumplen 100 años de la radio en España, porque la radio empezó antes en Estados Unidos, empezó algunos años antes. Puede ser buen momento también para que en el legado quizá instauréis algún tipo de beca para que se siga completando la historia de la radio en Málaga, porque aunque yo he aportado pues mi granito de arena, como ha sido Radio Juventud, y ahora este trabajo sobre Radio Nacional de España, hay otro trabajo también sobre Radio Málaga EJ25, que fue una emisora del año 25, o sea, fue la primera emisora que hubo en Málaga fue la del año 25. Hay un trabajo escrito por compañero de la facultad, Paco García, que le veo, por ahí te veo, Paco. Gracias por haber venido. Y a ti también, Rafa, compañeros de la facultad. Fue la primera emisora que hubo en Málaga fue EJ25, que duró muy poco, fue un experimento que duró apenas 9 meses. El libro lo explica muy bien, las circunstancias que sucedieron en aquella época para que no pudiera salir adelante. Y como te decía, quizá puede ser buen momento para que, y Máximo, con el nombre de tu padre, tan vinculado a la radio, pues, no sé, instaurar algún tipo de beca o para que los estudiantes o de periodismo pues que animen a hacer trabajos, fin de grado, fin de máster o tesis doctorales, porque quedan todavía trabajos por hacer. Radio Popular, por ejemplo, que fue la emisora privada del año 66,
Se han escrito cosas, pero faltaría por escribir también su historia. Antena 3 Radio, que surgieron en los años 80, la Antena 3 Radio me refiero a la que hubo aquí en Málaga, la Rueda Rato, que fue otra emisora, más luego Canal Sur Radio, todos los que empezaron después, pero todas esas, bueno, y me olvido de una, que aunque luego lo voy a comentar, que fue y es la primera que hay en la provincia de Málaga, porque Radio Nacional de España es la decana de Málaga Capital, pero la primera emisora que subsiste todavía es Radio Antequera. Radio Antequera, que se fundó en el año 33, lo mismo que Radio Málaga de J9, y siguió y sigue hasta ahora. Ahora está asociada a Onda Cero, ha pasado por distintas cadenas, ha estado en la Rueda Rato, estuvo también con la cadena SER, tuvo algún convenio de colaboración, pero ahora está asociada a Onda Cero. Yo lanzo ahí la idea, alcalde, y a los responsables del legado, porque podría ser una buena forma para que el legado Sesmero pues apoyara esas investigaciones concretas sobre la radio para completar ese panorama de la historia de la radio en Málaga. Ten en cuenta que a nivel, claro, me ha tocado estudiar un poco el panorama de las radios en España, y en muy pocas comunidades españolas hay un trabajo exhaustivo de toda la historia de la radio. Curiosamente, porque la radio quizá, bueno, como la radio sonido, y el sonido muchas veces se perdía porque no se guardaban grabaciones, pues no se han hecho trabajos en profundidad. Siempre nuestro maestro Ángel Faust Belau, digo maestro porque de Paco García, que está por ahí también es, que ha sido el principal historiador de la radio en España, pero que han sido estudios a nivel nacional, siempre fijándose en las grandes cadenas de radio, la cadena SER, COPE, Radio Nacional, pero a nivel nacional, pero faltan estudios locales, como se ha hecho aquí, ha hecho Paco García, he hecho yo, con Radio Juventud y ahora Radio Nacional de España. En Navarra es cierto que hay una historia muy bonita sobre Radio Requeté de Navarra, pero faltan en general en todas las comunidades autónomas trabajos locales, ¿no? De emisoras pequeñas, que muchos pueblos y ciudades hay emisoras de radio que tienen muchos años y que han trabajado grandes profesionales, que bueno, que merecería la pena poder conocer. Bueno, ahí lanzo esa idea para el legado. Otra cosa que diría, antes de empezar a resumiros brevemente en qué consiste el trabajo que he presentado, es darle enhorabuena también al Ayuntamiento y al legado por este homenaje, aunque haya sido el más modesto a nivel de aquí, para María Teresa Campos. Os lo digo porque se está preparando, ya prácticamente está terminado, un homenaje a nivel nacional, Televisión Española lo está preparando. Se grabó hace unas semanas una gala en Madrid, de la que me invitaron a mí, porque he colaborado con ellos, aportándoles precisamente mucho material del trabajo que fue premiado aquí en Alaurín, sobre Radio Juventud de Málaga, y un documental que también están preparando sobre ella, pero precisamente además un documental sobre la formación de María Teresa Campos en Málaga, no de su vida en Madrid, en la televisión, donde efectivamente esa parte puede ser más conocida. Y bueno, pues ahí he tenido la suerte de poderles aportar grabaciones, algunas de las que habéis puesto aquí, alguna entrevista que existe, bueno, que gracias a Diego Gómez, fundamentalmente, que guardaba algunas de estas entrevistas, pues le pudo ceder. Documentación de periódicos, algunos también he visto en el documental que habéis preparado hoy, esa grabación, porque realmente María Teresa Campos, la formación que tuvo se hizo aquí en Málaga. O sea, los 25 años que estuvo aquí, desde el año, tengo que corregirte, Julián, no empezó con 18, empezó con 16 años. María Teresa Campos, tenía 16 años. Lo curioso de María Teresa Campos es que incluso luego ella estuvo en Radio Popular y al volver a Radio Juventud reivindicó, le pidió a Radio Juventud, oye, reconocerme la antigüedad, que yo aquí entré en el año 57. Y le dijeron, imposible, si tenías 16 años, ¿cómo iba? No podías trabajar. Bueno, no se podía trabajar con 16 años en aquella época, bueno. Y entonces no se lo reconocieron, pero ella realmente empezó a trabajar documentos que en el trabajo que hice sobre Radio Juventud quedaba claramente demostrado. Ella empezó con 16 años en Radio Juventud y en el año 81 se marchó a Madrid, como bien habéis dicho, fundamentalmente por el director Lozano, que fuera su protector, por así decirlo, la que le animó y se la llevó como directora de informativos de Radio Cadena Española. O sea, fue la primera mujer que fue directora de unos informativos de radio a nivel nacional, cuando ya la información en radio se podía hacer, las cadenas de radio podían hacer información, porque antes estaban todas que conectar con Radio Nacional de España. Bueno, de eso, como va a haber tiempo de hablar de María Teresa Campos, como digo, este documental creo que se va a emitir a primeros de enero, primeros de año. Va a ser una gala con cantantes, Rafael,
compañeros y amigos de María Teresa Campos que van a intervenir en la gala, más luego el documental que están preparando en Televisión Española y bueno, se anunciará y yo creo que será interesante también verlo por televisión. Bueno, del trabajo, este trabajo, segundo trabajo que he presentado aquí al premio Sesmero, me voy a convertir ya en un tradicional de este premio. No quiero batir récord ni convertirme en Rafa Nadal del premio Sesmero, ¿eh? No aspiro a 14, que son muchos, y yo, mi labor investigadora me gusta, pero quiero dedicarme a otras tareas, ¿no? Realmente el trabajo, el objetivo principal era conocer en profundidad el nacimiento, el desarrollo y la evolución de los primeros 50 años de la historia de la emisora decana de Málaga Capital, Radio Nacional de España. He cogido 50 años porque, lógicamente, Radio Nacional de España sigue todavía, tiene 86 años ya, sigue funcionando, ¿no? Pero entendía que poner coto el año 86 era un poquito porque fue el año en que se aglutinaron ya en el mismo local y bajo el mismo nombre todas las emisoras que antes habían sido pues Radio Juventud, que luego pasó a llamarse Radio Cadena, y la Radio Sindical, Radio Nacional, que se seguía llamando Radio Nacional, aunque se llamó de distintas maneras, porque se llamó, ya lo voy a contar ahora, se llamó desde Radio Falange hasta Radio Peninsular cuando tuvo publicidad. Y el año 86 ya se juntaron todas las marcas, por así decirlo, de Radio Nacional bajo un mismo techo, allí en la zona donde el antiguo local, los antiguos locales que ya han mejorado de Málaga, y bajo ese paraguas de Radio Nacional de España. Los trabajadores de Radio Juventud, vosotros lo sabéis, tuvieron que irse allí también a trabajar juntos allá, porque antes estaban en la Alameda Colón y ya se trasladaron a la Aurora, a los locales de la Aurora. En este trabajo realmente son 3 emisoras las que se analizan, no con la misma profundidad, pero bueno, de distinta vertiente. Primero, Radio Málaga EJ9, por eso trabajo de Radio Málaga EJ9 a Radio Nacional de España. ¿Por qué? Porque aunque Radio Málaga EJ9 fue otra emisora distinta, fue una emisora privada, pero es el origen de Radio Nacional de España. Y no solamente eso, sino que hubo unos años en que en la ciudad todavía se le siguió conociendo a Radio Nacional de España como Radio Málaga, porque el nombre realmente es un nombre hermoso, bonito, Radio Málaga. Sobre todo la emisora de onda media. La de onda corta sí se llamó desde el principio Radio Nacional de España, que hablaré de ella también. Entonces, este trabajo analiza las 3 emisoras. Radio Málaga EJ9, la emisora privada que empezó el año 33 en plena República hasta el año 37. No le dedico, hombre, se dedica unas 50 páginas se dedico a ella, en la que se estudia esta emisora, que fue también muy interesante. Fue una emisora privada en la que trabajaron gente de Málaga importante, como fueron entre ellos pues profesionales como espérate que lo he pasado aquí, Narciso Díaz Escobar, del famoso y bueno, gran archivador y de las historias y costumbres de Málaga, fue colaborador ahí, en Radio Málaga. Salvador Rueda fue también un colaborador habitual de Radio Málaga, y Porfirio Esmerdú, el tío carnal de Guillermo Jiménez Esmerdú, y un personaje de Málaga durante la Guerra Civil. Pues yo creo que, bueno, ya se han dedicado algunos libros a él, pero tranquilamente podría ser, bueno, se ha dicho, el Slinder malagueño, porque realmente la labor que Porfirio Esmerdú hizo en Málaga, tanto en la época primero en la que Málaga era zona republicana, como después cuando entraron las tropas nacionales, pues fue realmente impresionante, ¿no? Entonces, como digo, en este trabajo se estudia, se analiza primero la historia, ya digo, no muy en profundidad, pero sí que se cuenta la importancia de esta emisora de Radio Málaga. Fue una emisora que fue rentable en poco tiempo, o sea, en la época de la República es una emisora que consiguió la rentabilidad. Su director consiguió esa rentabilidad, consiguió aglutinar a los sectores culturales, sociales de la ciudad y que la apoyaran incluso a nivel institucional, y consiguió pues que fuera rentable, lo cual no era baladí en aquellos años tan difíciles, ¿no? Esta emisora, les digo, se estudia en la primera parte porque es el precedente de Radio Nacional de España. Hasta el año 37, en que las tropas de Equipo de Llano entran en Málaga, lo primero que hacen, como ocurría
durante la Guerra Civil, porque la radio fue un medio, un arma de guerra, en un bando y en otro, era un arma de propaganda y un arma de guerra. Pues fue confiscar la emisora, al director lo metieron en la cárcel, al locutor Francisco Morales, que era un locutor y un personaje también de Málaga importante. Fue el director y fundador de La Saeta, este personaje, pero el hombre se quedó sin trabajo. Tuvo la desgracia de que, como estaba trabajando en una emisora que estaba en zona republicana y tuvo que leer, supongo, comunicados, pues lógicamente alentando a favor de la República, pues de cierta manera le depuraron y lo pasó mal. Lo pasó peor el director, porque estuvo en la cárcel y tuvo dos consejos de guerra. Bueno, tiene una historia que también podría ser incluso motivo de hasta alguna película o alguna serie, ¿no? Bueno, Radio Málaga, como digo, da lugar a Radio Nacional de España, que con distintos nombres en esa primera época, porque se llamó, como digo, Radio Falange, Radio Málaga, y luego lo compaginó con Radio Nacional de España, hasta que se integró la emisora onda media, la que era EAJ9, se integró en la red de Radio Nacional de España. Esa fue la emisora que ya desde el año 37 estuvo funcionando con sus problemas. Claro, durante la guerra, pues bueno, hacían lo que podían, bueno, lógicamente, económicamente, pues con problemas, aunque venía con un bagaje, buen bagaje, porque la emisora estaba sentada en la ciudad y era conocida, tenía socios protectores, tenía más de 2.000 socios protectores que pagaban una cuota mensual, con lo cual eso ya era una garantía de unos ingresos mínimos de la emisora. Y bueno, pues ahí estuvo funcionando. Cuando entraron aquí las tropas del equipo de llano, pasó a integrarse en Radio Nacional de España en el año 37. En el año 38, el gobernador civil de Málaga pues decide poner en marcha una emisora de onda corta. Una emisora de onda corta que emite desde Málaga para el norte de África y para América. Lógicamente fue en la época, sobre todo, de la Guerra Civil. Lógicamente, pues los contenidos eran fundamentalmente pues, de propaganda, de conocer los bandos de guerra, el estado de la situación de la guerra. Esta emisora se mantuvo en onda corta al acabar la guerra, pero poco a poco fue perdiendo contenidos. Porque, bueno, sobre todo porque en Madrid el Estado quería tener a mano las emisiones hacia el exterior y pusieron en marcha una emisora de gran potencia desde Madrid, desde Aranda de Duero, que prácticamente anulaba lo que Radio Nacional de España en Málaga en onda corta pues hacía. A partir de los años 45 por ahí, ya la emisora de onda corta lo que hacía era compaginar muchos contenidos de la onda media, lo compaginaban, lo siguió emitiendo, pero prácticamente a partir de los años 60 ya desapareció con un contenido propio. La onda corta, por otra parte, ya no tenía mucho sentido. Fijaros, la onda corta, hablamos de la onda corta, cualquiera dice, ¿qué es eso de la onda corta?, ¿no? Se sigue funcionando en onda corta. La Radio Nacional de España sigue emitiendo en onda corta para el exterior, para emisiones para para Sudamérica, incluso hablamos de la onda media también, a la gente joven, yo cuando estaba en la facultad, les hablabas de la onda media, decían, ¿eso qué es? ¿Qué es la onda media? Incluso la FM, sí, la FM la conocen por aquello de la música y tal, ¿no? Pero la onda media, bueno, pues es una banda de frecuencia, la onda media, bueno, que es la que se usaba entonces, que tiene más cobertura, la calidad es menor, bueno. Y entonces se fue imponiendo, como decía, la onda media de Radio Nacional de España. Y la emisión de onda corta pues, desapareció en el año 67 cuando se trasladaron la antena a la zona de Torremolinos, del campo de golf. Esa antena que seguramente habéis pasado por ahí, la habéis visto, que aún sigue estando ahí, la antena que se colocó, la antena de onda media y también de FM. Esa época fue en el año 67 cuando cambió también el nombre y se llamó Radio Peninsular de Málaga. Fue un cambio de nombre, pero realmente fue, por así decirlo, un lavado de cara, porque siguió haciendo lo mismo que hacía, la misma programación con local. Lo que pasa es que el Estado consideró que Radio Nacional de España no tenía que tener publicidad. Entonces, para eso se inventaron un nombre que fue Radio Peninsular, que era Radio Nacional, pero con publicidad. Y como Málaga, lo mismo que otras ciudades, tenían publicidad ya, porque incluso eran rentables en esos años, pues se cambió durante esos años, del año 67 al año 74, se cambió el nombre y se llamó Radio Peninsular. Como digo, fue un cambio de nombre, pero realmente los contenidos eran prácticamente lo mismo, las mismas programaciones que venían haciendo desde entonces, se hicieron hasta entonces. Ya a partir de esos años finales, de los 75 y sobre todo
la entrada de la democracia se fue perdiendo programación local. Lo mismo que ha pasado, no solamente pasó en Radio Nacional, ha pasado en todas las cadenas de radio, ¿no? Que las cadenas, para optimizar recursos y para poder tener más rentabilidad, pues optaron por las grandes estrellas de radio. Llámese Luis del Olmo, que estuvo también en Radio Nacional de España, llámese pues, los grandes comunicadores o Gabilondo en la cadena SER, ¿no? Entonces, las cadenas fueron perdiendo cada vez más tiempo local. La radio local, desgraciadamente, fue perdiendo ese protagonismo. Como hizo los nombres también, incluso llegó a llamar también Redera, que ahora decimos Redera, pues Redera fue la Red Española de Radiodifusión, que fue un nombre que estuvo solamente 2 años, del año 42 al 44. Bueno, por cuestión metodológica, lógicamente, el mayor espacio que dedico al trabajo es Radio Nacional de España, Radio Nacional de España en onda media, en donde, como ya ha dicho también Julián Sesmero, pues se formaron grandes profesionales también, lo mismo que pasó en Radio Juventud. Claro, ten en cuenta que en aquellos años no había tampoco muchas cadenas de radio, emisoras de radio en provincias importantes. Sí, Madrid, Barcelona, Valencia quizá, Bilbao, pero bueno, pues Málaga fue una cantera importante en las 2 emisoras, Radio Nacional, primero porque fue la primera que surgió en el año 37, y luego Radio Juventud. Y claro, pues gente como Matías Prats, que era cordobés, pues vino por aquí porque le sonaba la emisora y empezó a hacer prácticas haciendo programas en radio exterior, o sea, en onda corta y también en onda media, y pues se dio a conocer, y de aquí saltó a Madrid. Pero no solamente Matías Prats Cañete, que es el padre de esta saga de los Matías Prats, sino también Juan Martín Navas, como has dicho, que es un narrador de partidos de fútbol extraordinario, que estuvo aquí, Guillermo, que está aquí, Guillermo Jiménez Esmerdú, José Luis Navas, Antonio Carmona, pero y también hombres como Pepe Cámara. Pepe Cámara, es curiosa la historia de Pepe Cámara, porque Pepe Cámara es un hombre de aquí, de malagueño, que era el que retransmitía los partidos de fútbol, y de hecho era el que le enseñó a Matías Prats a radiar el fútbol, porque a Matías Prats no le gustaba el fútbol, a él le gustaban los toros, el fútbol que ni entendía ni le gustaban, o sea. Y Pepe Cámara, lo que pasa es que tuvo la desgracia que murió muy joven, se cogió una pulmonía, retransmitió un partido de fútbol, creo que fue en Valencia, según me contó su hija, y claro, en aquella época tampoco había medicamentos y tal, y murió de una neumonía, murió muy joven. Pero de hecho le habían propuesto también para irse a Madrid, lo mismo que Matías Prats, para irse a Radio Nacional de España, que estaba en aquellos momentos pues creándose como cadena también a nivel nacional, ¿no? Entre las grandes profesionales. Entonces, como digo, Málaga fue una ciudad donde cantera de radiofonistas, primero en Radio Nacional de España, luego en Radio Juventud, como ya se habían dicho, no voy a reiterar en ello. Pero no solamente, yo quiero destacar que no solamente profesionales de la talla, como hemos hablado, de Matías Prats o María Teresa Campos, que han triunfado a nivel nacional. Yo creo que hay que destacar a profesionales que se quedaron aquí, pues porque decidieron quedarse en su tierra y trabajar aquí, como el propio Guillermo, como Diego Gómez, que hablamos en su día con Radio Juventud, como otros más, como Domingo Mérida, bueno, infinidad, los Antonios, Carmona y Barceló, pues, que hicieron una labor extraordinaria, porque realmente la radio local ha sido muy importante en esa época en la radio española, porque era radio local y había muchas horas de programación. No es como ahora que, bueno, pues cualquier oyente de radio actualmente pues sabe que la radio, que sea a nivel local, pues tiene 20 minutos por la mañana, 2 horas al mediodía y por la noche otra media horita, poco más, ¿no? Lo demás es enganchado en cadena, que sí, puede haber conexiones con las emisoras locales para momentos puntuales, pero la radio local ha perdido su verdadero sentido, su verdadero peso. Curiosamente, cuando la radio podría desarrollarse, o lo local podría desarrollarse más, porque tiene más medios, más tecnología, se ha abaratado muchísimo, no es como entonces, que las emisoras tenían muchísimo personal. Yo aquí en el estudio que he hecho sobre Radio Nacional de España, llegamos a tener 50 o 60 personas trabajando, y bueno, Radio Juventud, en el trabajo anterior que presenté también aquí, también se sacaba y unos 70 personas, o sea que eran plantillas muy amplias a nivel local. ¿Por qué? Pues porque la tecnología no era como ahora prácticamente
un solo periodista puede hacer autocontrol y se puede hacer un programa solo. Casi son hombres orquesta, ¿no? Entonces, no, es que hace falta un control, un técnico, los discos. Me acuerdo cuando Guillermo me contaba cómo tenían que hacer las fichas de los discos para luego buscar, para emitir cualquier disco. Cada disco tiene que hacer una ficha escrita a máquina con el título del disco, las canciones que tenía, de qué trataba, para luego si había que buscar el disco para no sé qué sintonía o para no sé qué programa, pues poder tener distintas, no es como ahora que es un ordenador, que tú lo buscas y encuentras cualquier grabación, no te hace falta ni eso, entras a internet, pones música de no sé qué, ¡pum!, y tienes la música, ¿no? Entonces era una labor más artesanal, ¿no? Una radio más artesanal, pero una radio muy bonita. A mí cuando venía aquí, venía escuchando la radio y decía, mira, el año que viene se cumplen 100 años de la radio en España, sería interesante volver a recuperar las radionovelas. Pues que realmente sería precioso, porque es que las radionovelas o la radio teatro, la radio tiene un poder de evocación maravilloso y es verdad que sería muy bonito y se podrían hacer cosas muy maravillosas. Los podcasts que están ahora muy de moda, me estoy desviando bastante del trabajo de aquí, pero espero no aburriros, porque el podcast, que actualmente es lo que la gente joven consume más a menudo, pues está muy bien, pero es radio, sonido. Está bien en el sentido de que, bueno, de que es un producto que lo tienes ahí enlatado y lo puedes escuchar cuando quieres. Está bien por eso, pero no deja de ser radio. Mientras haya voz, música, efectos y silencios, eso es radio. Llamémosle como queremos, podcast, bueno, pues una terminología anglosajona, pues porque está de moda y tal. Está bien que se consuman podcasts. En el último estudio del EGM, todas las radios han subido de audiencia. Está muy bien y además la radio sigue siendo un medio muy creíble. Tiene mucha credibilidad, más del 65% de la gente le da mucha credibilidad a la radio, es un medio potente. Muchas crisis que haya y que ha habido, la radio siempre ha salido adelante y va a seguir saliendo adelante. Entonces, bueno, yo animo, sobre todo también pediría a las autoridades, en especial a Manuel, que este libro, este trabajo, pueda ver la luz pronto. Yo sé que el premio también conlleva su publicación, por desgracia el anterior premio que obtuve con Radio Juventud tardó más de lo debido, también es verdad que nos pidió por medio de la pandemia, esas cosas, pero sobre todo porque las personas que han vivido aquella emisora, aunque el objetivo de este trabajo al final también es que quede ahí para que lo puedan estudiar y para que lo puedan conocer las personas actuales, pero sobre todo que la gente que lo ha vivido de cerca, pues que lo pueda ver impreso, que lo pueda apreciar, ¿no? Que pueda quedar ahí. Y ese era el objetivo fundamental también de este trabajo, que quedase sobre papel, porque la radio es sonido y se va, y si no hay grabaciones pues se pierde, pues que no se pierda, ¿no? Que aunque Radio Nacional de España, como digo, es una emisora que sigue funcionando, tiene 86 años de vida, pero quizás ese periodo histórico desde su nacimiento en el año 37 hasta el año 66 se conocía menos los grandes programas que se hicieron en aquella época, que quedan en el recuerdo y que se cuentan con detalle en ese trabajo, pues son estupendos. Y no quiero terminar sin, por supuesto, agradecer además, por un lado, que haya tenido la deferencia de venir a esta presentación, a este premio de Guillermo, por haber acudido aquí, el periodista decano de España, no de Málaga, de España, porque 86 años y sigue trabajando y sigue escribiendo sus artículos en La Opinión. 96, ¿cuántos he dicho? 86, te he quitado. 96. Del año 27. ¡Jo, madre mía! Ahí le tenéis, pero con una cabeza que, bueno, tengo que agradecer, pero vamos, es que este trabajo no hubiera podido ser realmente tan exhaustivo ni tan especial sin su colaboración y sobre todo con su generosidad, su aportación, porque él me ha aportado documentos que él guardaba, sobre todo luego la memoria, porque realmente es una persona que hablas con él y bueno, tiene la memoria maravillosa, ¿no? Maravillosa de programas. Él además ya había recopilado, había hecho una pequeña historia, entre comillas, con datos de la emisora, porque sí es verdad que yo siempre la había, cuando hice la tesis sobre Radio de la Juventud, ya me contaron en su época, siempre había habido el interés de escribir la historia de Radio Juventud en su día y también de Radio Nacional. Y de hecho él me contaba que José María Guadamuro, que era un técnico de sonido y luego administrativo también de la emisora de Radio Nacional de España, tenía la intención de escribir la historia de Radio Nacional de España y guardaba material. Y la pena, tengo también con Paco García, que está aquí, es
ese material dónde está, porque tanto él como yo lo hemos buscado, hemos tenido la suerte que tú de encontrarlo por ahí en internet y nada, porque además, desgraciadamente, José María Guardamuro murió, su sobrino, Antonio Guardamuro, que trabajó en Radio Popular, sé que guardaba gran parte de ese material, sobre todo grabaciones. Él tenía un archivo sonoro bastante importante en cintas de estas abiertas, de tortas abiertas, pero la verdad es que no sabemos qué ha pasado con él. Antonio Guardamuro era muy celoso de ello. Yo intenté en su día, cuando hice la tesis sobre la juventud, hacerme con alguna grabación. Fue imposible, o sea, me ponía, es muy majo, ¿eh? Y dice, va, con cara buena, pero nunca me dio nada, ¿no? Nunca pude conseguir una grabación de aquello. Pero es una pena que no se haya podido, no sé, Paco, habrá que seguir intentándolo, igual conseguimos que los herederos de Antonio Guardamuro, o un sobrino o algo, no lo hayan tirado y tengan por ahí algún material, no lo sé. Es la pena de la radio, ¿no? Ten en cuenta que la radio, para estudiar la radio, tú antes hablabas de ese gran documento, esa joya que encontraste en Madrid. Nosotros tenemos que, básicamente, documentos, por supuesto, archivos históricos. Nosotros hemos tenido la suerte, yo tengo la suerte de que el archivo histórico provincial, antes en la subdelegación del gobierno, que fue cuando yo lo pude consultar, cuando estaba en la subdelegación del gobierno, luego lo trasladaron a la Diputación. Había, no lo digo bastante, pero sí había algunos documentos relacionados con la radio de aquella época, pero luego en el Archivo General de la Administración, en Madrid, bueno, en Alcalá de Henares también hay documentación sobre ese tipo, la he consultado, pero luego mucho de la hemeroteca, de los diarios, que afortunadamente los periódicos de la época, tanto en la República como después durante el franquismo, pues sí hablaban de la radio, porque publicaban las programaciones de las radios, como ahora se publica nuevamente de la televisión, no de la radio, por ejemplo, prácticamente no se publica en ningún periódico tienes la programación de la radio, tienes que o bien ir a las páginas de las propias emisoras, pero entonces sí, entonces se publicaban prácticamente a diario las parrillas, por así decirlo, la programación diaria, entrevistas, reportajes. Bueno, tuve la suerte en Radio Juventud que incluso Radio Juventud hacía semanalmente unas páginas, primero en la tarde y luego en el sur, hablando sobre su emisora, sobre la Juventud. Radio Nacional no, pero bueno, la ventaja de Radio Nacional es que el director de Radio Nacional fue también director de Sur bastante tiempo, con lo cual, pues ahí esas cajigas, pues tenía esa diferencia de que se hablaba, de vez en cuando se hablaban cosas de la radio, ¿no? Pero las fuentes nuestras han sido, bueno, hay documentos, o poder hablar con personajes como el propio Guillermo, voz viva, u otros que todavía viven, o hijos que tienen recuerdos de aquella época. Si no, realmente, a pesar de que nosotros, la historia nuestra es más cercana, porque fíjate, estamos hablando prácticamente ni 100 años, estamos hablando de 50, 60 años atrás, pero a veces resulta complicado porque nos faltan documentos. Pero bueno, yo creo que he podido conseguir las fuentes más importantes para ello, y reitero sobre todo, gracias también a la gran aportación de Guillermo Jiménez Merdú, que con su generosidad, yo el primer borrador de lo que escribí se lo imprimí, se lo di para que lo leyera y viera si había cosas, errores o tal. Alguna cosa me corrigió, y sobre todo porque siempre estaba dispuesto, bien por teléfono o bien acudiendo a su domicilio, para contarme historias, alguna cosa que me había quedado pendiente o que tenía alguna duda para hablarlo. Porque ten en cuenta que él empezó a trabajar en el año 49 en Radio Nacional de España y se jubiló en el 92, ¿no? Con lo cual dice que él ha vivido toda esa historia, toda esa etapa de la historia de Radio Nacional de España que yo cuento en mi trabajo, y por tanto era una fuente muy importante y que digo, reitero y agradezco. Y nada más, espero que, como digo, a las autoridades, que el libro se pueda publicar lo más pronto posible. No, digo, no por mí, que a mí tampoco, pero sí porque se pueda ver la luz, para que las personas de esa época lo puedan ver y lo puedan disfrutar. Y nada más, espero que les haya gustado y que le haya despertado el interés histórico por la radio malagueña. Muchas gracias. Eso es justo lo que iba a decir. No ha mirado el papel ni una sola vez. Eso no sé si es bueno o es malo, pero no lo han mirado. Vamos terminando en este momento. Requerimos, para ir acabando los saludos, pues
me gustaría que José Antonio Santamaría, el nuevo coordinador del Centro Sesmero, dedicara unas palabras, hombre, por lo menos para que se te conozca, porque es que lleva 3 semanas escasas, ¿no? Entonces, creo que sería bueno que apareciera algún comentario tuyo. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, yo llevo como coordinador del legado del Centro Sesmero un mes. Entonces, claro, tampoco puedo yo pronunciarme al respecto muy a fondo. Sí quiero reconocer desde este atril, obviamente, la persona que realmente ha echado a funcionar el servicio, que es José Manuel de Molina, que durante 10 años pues ha coordinado y ha puesto en funcionamiento el servicio, y gracias a él pues estamos hoy en día, entre otros muchos actos, en lo que es el premio, que por cierto me he encontrado hecho ya, porque en un mes a mí no me ha dado tiempo prácticamente a hacer nada. Y bueno, tampoco quiero yo explayarme ni mucho menos. Y Julián, si te parece, vamos a dar paso a Joaquín, porque yo aquí, bueno, soy un mero espectador ahora mismo. Ya más adelante podré aportar algo más. Pero como te espero 2024, que va a ser muy intenso, sí, todos esperamos ese plus. Muchas gracias, Venga. muchas gracias, enhorabuena. Y ya, eso sí, despide este acto el alcalde, Joaquín Villanova, para darle un saludo después de una tarde intensa de historia. Buenas tardes, espero no ser muy pesado porque ya el acto ha sido muy enriquecedor, ha sido yo creo que muy afortunado lo del tema del homenaje a Maritere Campos, Pepe Bornoy, también un recuerdo para él y también, como no, pues para nuestro querido Ángel Doctor. Bueno, saludar al alcalde de Alaurín Grande, que me parece que se ha ido. No, está ahí, está por allí. Hola Antonio Bermúdez, bienvenido a Alaurín de la Torre. Yo sé que tú no has querido venir en plan de alcalde, pero yo creo que un alcalde es las 24 horas. Que se te meta en la cabeza eso. Un alcalde es 24 horas. Siempre serás alcalde y ejerces alcalde. De modo que es un consejillo que te doy, después de 27 años de alcalde que llevo. Pero yo me acuerdo que algunas veces me decían, bueno, pero usted, ¿en calidad de qué actúa? Digo, yo siempre soy alcalde. Y además en testimonio, en ejemplo, en todo, en sacrificio, en esfuerzo, tiene que ser así. De modo que bienvenido a este pueblo, que es tu pueblo, Alaurín de la Torre, Alaurín Grande, somos pueblos hermanos. Además yo siempre lo he dicho, tengo mi madre es alaurina, tengo la mitad del amor propio que tengo yo es de Alaurín Grande, que lo sepas. De ahí la fuerza y el impulso que siempre me gusta dar en todo lo que hago. Bueno, pues Fela, enhorabuena, Fela. Creo que seguimos reconociendo, homenajeando siempre a tu esposo, siempre está ahí. Estábamos viendo imágenes nuestras de hace ya unos pocos de años. El año que viene cumpliremos 10 años ya del Centro de Investigación Provincial Julián Sesmero. El trabajo que ha hecho José Manuel de Molina ha sido impresionante, ha sido una pieza fundamental en mantener y en seguir respaldando el trabajo que nos dejó tu marido. Julián Sesmero Ruiz tendrá que estar orgulloso de que vamos avanzando, cada vez vamos recibiendo más donaciones, cada vez más material, eso está enriqueciendo, está fortaleciendo muchísimo el Centro Sesmero, y eso es lo más maravilloso que tenemos digitalizado mucho, pero hay que terminar la digitalización de todo ese archivo y ese legado de tu esposo, que es un legado de 50 años de la historia de alguna manera, de la Málaga, la Málaga romántica. La Málaga ha cambiado mucho, la Málaga turística, donde hay mucha afluencia de turistas, muchos cruceros, pero indiscutiblemente todos recordamos con cariño la voz de Domingo Mérida, de Julián Sesmero, la voz de mi primo, Diego Gómez, que era una voz preciosa, unos poemas impresionantes, y en fin, Julián también, que tenía una voz especial, y siempre le recordamos porque estaba aquí con nosotros, siempre aportó a Alaurín cuando vivió y sigue aportando, ya aún no estando con nosotros, seguimos recibiendo donaciones y estamos reforzando cada vez más el patrimonio. Quiero saludar también a Juan Carlos Maldonado, mi amigo Juan Carlos Maldonado, bienvenido, y a todos los periodistas, especialmente al decano de todos los periodistas que está aquí, que es sin duda alguna algo impresionante. Este hombre yo creo que es
Yo siempre, cuando yo entré de alcalde en el año 96, pues no había nada más que un libro publicado, un libro de un historiador que era alemán, que era afincado en Alhaurín, Alberto Messermann, que era Lauro Vetus. Lauro Vetus. Hoy hay más de 70 libros editados por el ayuntamiento. No se ha recortado, Juan Tomás, no se ha recortado el presupuesto para publicaciones para el año 2024. Te puedo decir que hemos tenido que entrar con unas tijeras un poquito más grandes de lo normal y mucha gente lo nota y lo observa y se da cuenta que estamos haciendo recortes, pero muy suaves, pero se están haciendo porque la inflación nos está matando a las administraciones públicas. La luz se ha ido de las manos, vamos ya a 6 millones de euros el costo del alumbrado y el costo de todas las bombas, que todo el agua la sacamos de pozos a 400 metros está ya el agua. Hoy hemos tenido una reunión muy importante en Málaga con la consejera porque vamos a tener que recibir agua en barco, vamos a tener que hacer más restricciones y hay problemas que hay que resolver y lo vamos a resolver. De hecho, en Alhaurín llevamos 3 años adoptando medidas y el grifo se ha abierto siempre y ha habido agua, pero el esfuerzo que hemos hecho ha sido impresionante en inversiones que no hemos imputado en el precio del agua, sino inversiones realizadas, digamos, por el presupuesto del ayuntamiento. Sin duda alguna, mi querido Guillermo, que afortunadamente tienes una mente prodigiosa, una memoria impresionante, pues gracias a tu testimonio y gracias a tu memoria, pues ese legado se va fortaleciendo, el legado que Juan Tomás Luengo ha hecho de que no se pierda, que no ha inmortalizado la historia de Radio Juventud con ese libro que se publicó, que bien es cierto que se publicó con un poquito de retraso, una edición impresionante que el ayuntamiento hizo, como siempre en todas las publicaciones. El año que viene se publicará, lógicamente, a finales de año, antes imposible, te lo advierto porque estas cosas son así. Tú sabes cómo funciona, Juan Carlos, los ayuntamientos. Cuando empezamos a trabajar es en marzo, hasta que la Diputación está más tiesa también que... Y bueno, y hablando de lo que decía Julián, de la Plaza del Conde, la Casa del Conde, llevo mucho tiempo. Yo, con el desdoblamiento de la A404, llevo unos pocos de años. Y ya por fin, en el presupuesto del año que viene incluido. Con el tema del agua, llevo 20 años pidiendo traer el agua de la Mancomunidad de la Costa del Sol. Nunca nos escucharon, nunca. Y ahora ya por fin la obra está adjudicada desde el Atabal hacia arriba, una tubería de 600, una tubería así, para traer el agua que Alhaurín necesita, porque nosotros no podemos seguir dependiendo de pozos y el Botijo es el Botijo. La Sierra de Mija es el acuífero que abastece a Alhaurín Grande, a Coín, a Alhaurín de la Torre, a Benalmádena, a Torremolino, a Mijas, en fin, un verdadero caos. Porque el agua cada vez, el agua en Benalmádena, me decía el alcalde hoy, está a 400 metros. Y hace 25 años el agua salía por su pie. Pues eso es una realidad porque es que no llueve. Entonces hay que adoptar medidas con desaladoras, con potencial desaladora, etcétera, etcétera. Pero hablando de la historia, porque es lo que nos trae aquí y los premios que se han otorgado este 7º año, personas como Guillermo hacen de que no se pierda, porque por mucha memoria que pueda tener Juan Tomás Luengo, más memoria tiene nuestro querido Guillermo. Ahí él lo ha demostrado y lo sigue demostrando en su trabajo diario. Y necesitamos personas como él para que no se pierda la memoria. Vengo a repetir que yo cuando entré de alcalde me fui a las personas más mayores del pueblo, que tenían entre 80 y 90 años, y les decía: a partir de mañana te mando un periodista para hacerte entrevista. Necesito que no se pierda la historia de Alhaurín. Y la historia de Alhaurín, independientemente que ahora, como bien ha hecho Salvador David, ha investigado hechos de hace 5 siglos prácticamente, o 4 siglos y pico. Es decir, tiene eso muchas dificultades. No tenemos ya personas que vivan 400 años para hablar de lo que había. Ahí está la investigación. En Alhaurín lo mismo, se ha investigado desde el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y ya se han publicado más de 80 libros, Eso a mí me da una satisfacción tremenda porque no se pierde
esa historia. Si no se investiga, se pierde. De ahí el valor que tiene, que no tiene valor, es incalculable, el valor que hacéis los historiadores. Porque el mundo del periodismo está muy mal, ¿eh? Eso está cada vez peor pagado, los periodistas, cada vez los periódicos pues son menos independientes, en fin, ¿qué vamos a hablar? Y la radio. Da la casualidad que tú has estado trabajando prácticamente toda tu vida con la radio, en Navarra, en Pamplona, en 20 sitios, y has sido un gran periodista de radio y también de televisión. Pero lo bueno tuyo es que has servido en la universidad para formar a otros profesionales del periodismo en Málaga, y eso se te agradece y se te reconoce. Hiciste un buen trabajo, digamos, de doctorado, y te dieron la máxima puntuación que se te podía dar por el buen trabajo. Eres un gran profesional. Pero lo mejor es que te has convertido en un Sherlock Holmes. Has hecho investigación, te has preocupado para que no se pierda la memoria de Radio Juventud, de Radio Málaga, de todas las radios, Radio Península, todas las radios, digamos, que hemos tenido en Málaga, y por eso has tenido el reconocimiento por segunda vez del Centro de Investigación Provincial Julián Cesmero. Tu trabajo es un trabajo muy bueno. Y el trabajo que, digamos, que ha hecho Salvador David es, has tenido suerte, pero la suerte no existe, porque te podía haber desinteresado o haberte olvidado de aquel tema que era prácticamente inalcanzable. Pero te picó, te tocó la fibra que tiene, que te conozco hace mucho tiempo, te he escuchado como pregonero, te he visto como hermano mayor de los Moraos, he visto con qué amor propio has trabajado siempre, te he visto en las conferencias que has dado, y siempre he visto en ti una pasión por tu pueblo, por tus raíces, por tu cultura, y por la cultura, digamos, que no quieres que se olvide y que se pierda de tu pueblo y de los pueblos del Valle del Guadalhorce. Yo me acuerdo que el otro día encontré unos estatutos de la Algarbia, es la mancomunidad del Guadalhorce, y tengo ahí el estatuto que lo aprobamos y después al final no se desarrolló por la política de algunos partidos, que no te puedo decir ahora porque no se trata de abrir heridas, pero estaba muy hecho, estaba muy plasmado. Yo luché, trabajé con el alcalde de Coín, me acuerdo que era andalucista, estaba totalmente de acuerdo, pero teníamos un problema. El problema era que teníamos entre la alcaldía de Pizarra, que era del PP, la alcaldía de Cártama, que era independiente, la alcaldía de Lorena Torre, que era del PP, la alcaldía de Laurín Grande, que era independiente, la alcaldía de Álora, no, la de Casarabonela, que era de Izquierda Unida. La cuestión es que los socialistas no querían perder el poder, Decían, y yo decía, no, mandan los alcaldes, mandan las alcaldías. A más alcaldías de un signo político, el gobierno le corresponde a ese. El día que cambie, pues gobernarán otros. Pero no, ellos decían que tenían más concejales socialistas que el resto de los alcaldes. Por lo tanto, al final no hubo acuerdo por la ambición de querer dominar y controlar la mancomunidad de la Algarbia por los concejales, no por los que gobernaban. Pero bueno, si yo voy a gobernar, o mejor dicho, yo como alcalde de la Lorena Torre aportamos al presupuesto un 20% y ahora resulta que tú vais a decidir que sois concejales porque no estáis en la oposición, vais a decidir cómo se va a gastar el dinero en la mancomunidad, pues eso nos hizo perder grandes oportunidades y perdimos la posibilidad, pues, de mancomunar el agua, de mancomunar los residuos sólidos, de mancomunar muchas cosas que al final se están haciendo por los consorcios de la Diputación, pero no es lo mismo, te lo digo yo, no es lo mismo. Hubiéramos avanzado muchísimo todos juntos. Tampoco nos querían a nosotros, a los de la Lorena Torre, porque decían que teníamos la renta muy alta y que fuera, ahí está, nos echaban de... Así, eso pasó también con la Tierra de las Nieves. Al final, lo importante es que la historia siga escribiéndose, que no se pierda la historia, que este 7º premio es un premio de gran prestigio, que me parece muy bien que si los dos habéis hecho un gran trabajo, uno muy antiguo, pero sabiéndolo trazar, investigar, independientemente del esfuerzo que tuviste que hacer para conseguir
que ese libro se pudiera adquirir. Ojalá pudieras conseguir los 35 que quedan. Ese es tu trabajo siguiente. Esto es como Carlos San Millán, siempre hay que seguir investigando. A ver si aparece Alaurín de la Torre. Bueno, me ha aparecido Guaro, Coín y Alaurín Grande. A ver si podemos tener algunos conocimientos. Lo de la Plaza del Conde no tengo noticias. La Junta de Andalucía en deporte, Juan Carlos, no está invirtiendo mucho, por no decir nada. No hay, estoy detrás de ese tema. Y en tema de patrimonio, pues tampoco. Se están dedicando mucho al turismo, y al otro se lo dije al consejero, que me lo encontré en Sevilla, digo, tú mucho turismo, y no te estás preocupando de, por ejemplo, del patrimonio cultural, que Alaurín tiene un edificio que es propiedad de la Junta, y es la Junta la que lo tiene que restaurar. Ya nosotros nos encargaremos de que sea el Museo de Andaluz de la Educación, que funciona, que está funcionando muy bien, pero tenemos 2 edificios, necesitamos el tercero, que es el más importante, porque sería sin duda la casa matriz, el edificio matriz que va a servir, digamos, de representación de museo de la educación de todos los andaluces. De modo que por ahora mismo, querido Julián, no hay noticias buenas. He conseguido lo del agua, el agua la vamos a tener, lo de las carreteras, hay otras cosas más, pero en ese tema está muy centrado en el turismo. Turismo. Nosotros tenemos pendiente cosas de deporte y lo estamos a pulmón, y de hecho el teatro que tenemos aquí al lado, el teatro, que es un teatro impresionante, pues lo estamos haciendo a pulmón. 1 millón la Diputación de los fondos incondicionados, que lo hemos aplicado ahí, y 7 millones, que es lo que cuesta eso, lo vamos a poner nosotros, que lo vamos a aportar de más. El edificio es impresionante, va a ser un gran teatro, seguimos apostando mucho por la cultura, seguimos apostando mucho por el patrimonio. Es fundamental, importantísimo, el legado de Julián Cesmero, por su memoria, porque me comprometí, porque había que hacerlo y porque se lo merece, porque Málaga no queremos que se pierda todo ese patrimonio que nos dejó este hombre, que cuántas horas, cuánto esfuerzo, cuánto dinero le costó, y al final pues era una pena que eso pasara a manos privadas o que se distribuyera en la herencia, y yo creo que la familia en ese aspecto ha sido muy generosa, como vosotros habéis sido muy generosos con los trabajos que habéis hecho, porque el dinero del premio no compensa ni la 10ª parte del trabajo que habéis realizado. Eso es lo más importante, pero gracias a personas como vosotros, gracias a personas como Julián Cesmero Ruiz, podemos tener futuro y podemos conocer siempre el pasado y la historia de nuestros antepasados. De modo que muchas gracias a todos los periodistas que estáis aquí, Juan Carlos Tirado, aquí tenemos a nuestro querido Sergio, que también es concejal, a Francisco, a todos los que habéis venido de la facultad, gracias por venir aquí a Alaurín, por acompañarnos. Hoy es un día también mariano, que ahora mismo lo estoy viendo, que a veces lo veo y no lo veo. Según si tiene gafas no lo identifico. Y muchas gracias por estar aquí, porque esto es de alguna manera corresponder también a nuestro querido Julián Cesmero Ruiz, que seguramente estará contento por el trabajo que seguís haciendo. Muchas gracias. Bueno, como estamos ya en los minutos de la prórroga, a punto de llegar a la tanda de penalti, nos tenemos que ir, han pasado 90 minutos, ya no son horas. Deciros un último deseo. Anunciamos que para 2024 nos esperan muchas actividades por el 10º aniversario del Centro Cesmero, del 90 aniversario del nacimiento de Cesmero, y uno de ellos es la creación de unas distinciones muy especiales para condecorar a personales malagueñas o afincadas en Málaga que han unido a sus vidas profesionales las 2 principales pasiones de Julián Cesmero, el periodismo y la cultura. No tiene nada que ver con este premio, son unas condecoraciones exclusivas que el Centro Cesmero decide otorgar a personas significativas del periodismo y de la cultura. Y ya están elegidas las 2 primeras personas. Inauguramos estas condecoraciones con el escritor Guillermo Busutil, Premio Nacional de Periodismo Cultural en 2021, autor de más de una decena de libros, y el fotógrafo deportivo Mariano Pozo, aquí presente, uno de los mejores especialistas en fotografía deportiva de toda España, yo diría que de Europa, reconocido internacionalmente, además de periodista y autor de libros, porque el deporte es cultura y la cultura es deporte, Mariano. Y tú vas a estar ahí representado y vas a tener esta condecoración junto con Guillermo el año que viene.
Igualmente, también tenemos previsto republicar en formato facsímil la obra de Julián Semmero Ruiz, hoy desaparecida y descatalogada, que lleva por título Paseo Romántico, palabra que ha utilizado el alcalde, Paseo Romántico por la Málaga Comercial, del año 85, la primera de la saga editorial de la famosa editorial Bobastro, que luego desapareció, que recogía las publicaciones de Diario Sur. Entonces, de ahí vinieron otras 15 más publicaciones. Y ese es el primer libro que él dedicó a la Málaga antigua. Y también vamos a exponer, como dije antes, la colección de arte digital cedida en el año 22 por Pepe Bornoy, que era acompañada de una conferencia ilustrada por parte de amigos y compañeros. Así que, como digo, con este anuncio lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por la asistencia. Agradezco particularmente la llegada de periodistas también que han llegado a última hora. Tere Santos, Rafa, Romo, Paco, habéis llegado como habéis podido para estar con nosotros. Lo agradecemos mucho porque para nosotros es importante vuestro respaldo. Y además, tocaremos vuestras puertas para que apoyéis el 90 aniversario del nacimiento de Semmero. Muchas gracias y hasta la próxima.